El dólar se fortalece en los mercados internacionales y causa pérdidas de miles de millones a traders que habían tomado posiciones apalancadas utilizando como fuente de fondos al dólar. El dólar se fortalece y van a pasar un montón de cosas. Bajan las hipotecas en Estados Unidos, mejora la fortaleza de los salarios reales y la economía va bastante mejor de lo que muchos temían. Vamos a hablar de las pérdidas multimillonarias de los que apostaron contra América. Vamos a por ello. Se ha generado lo que se llama en el mercado una apuesta concentrada, crowded trade. ¿Qué significa esto? Un montón de gente se creyó la narrativa de los demócratas y esa rabieta de los aranceles, que decía lo siguiente. Número 1, los aranceles van a hacer que Estados Unidos se vaya a una recesión. Número 2, que esos aranceles iban a destruir la economía estadounidense, iban a llevar a un nivel de endeudamiento y de destrucción de las cuentas públicas brutal y que por lo tanto el dólar se iba a hundir. Además venía con esa narrativa también anti-estadounidense de decir que el mundo abandonaría el dólar y que esto era inminente. ¿Qué es lo que ocurrió? Inmediatamente un montón de empresas de inversión y un montón de traders tomaron posiciones multimillonarias apalancadas, endeudadas y además utilizando como fuente de esa apuesta, es decir, como parte negativa, el dólar, es decir, los treasuries de Estados Unidos. Acompáñame y vemos algunas cosas. Primer elemento muy significativo. La rentabilidad exigida al bono de Estados Unidos no solamente no se ha disparado, sino que se mantiene en el 4,1%. El bono de Estados Unidos se mantiene como además el activo de menor riesgo comparado con otros bonos, como por ejemplo pues el de Reino Unido o el de Francia, o, como hemos visto, pues también de manera significativa el de Japón, que ha estado perdiendo en cuanto a lo que es rentabilidad exigida, es decir, ha estado perdiendo confianza. Bien, el bono a 10 años de Estados Unidos lo que ha hecho ha sido fortalecerse durante este periodo, pero claro, ¿qué es lo que ha ocurrido también? Otro elemento esencial. La reducción de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal ha llevado también a que mejore de manera significativa los costes de las hipotecas para los ciudadanos estadounidenses. Muy, muy relevante. ¿Y qué es lo que hemos visto, por ejemplo, con el dólar? Por lo que hemos visto con el dólar es cómo rápidamente se fortalecía ante la evidencia número 1 de que la inflación no se estaba disparando como algunos esperaban y, lo que es más importante, que no se iba a generar una crisis económica como algunos estaban anunciando de manera pues muy obviamente alarmista. ¿Qué es lo que hemos visto entonces desde ese momento? Pues fijaos, desde julio, y esos son muchos meses para el mercado, el dólar se ha estado fortaleciendo y está a 99,8 el índice del dólar. El índice del dólar está a cierre de este vídeo a 99,8, se reduce el peso y la valoración del euro y de la libra, también del yen, y lo que nos hemos encontrado es con un entorno completamente distinto al que inicialmente asumía el mercado. Un bono a 10 años de Estados Unidos que tiene más demanda, además, como hemos visto en otros vídeos, un dólar más fuerte y un entorno en general completamente distinto al que muchos de estos traders, muchos de estos inversores estimaban. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Fijaos, cuando la Reserva Federal mantenía tipos muy altos, injustificadamente altos, 100 puntos básicos por encima de la tasa neutral con la narrativa y la rabieta de los aranceles, ¿qué es lo que pasaba? Que había un desincentivo para los inversores extranjeros de invertir en dólar, de invertir en deuda de Estados Unidos, en treasuries. ¿Por qué? Porque el coste de hedging de la moneda era muy alto.
Entonces se fueron a tomar más riesgo en deuda de la zona euro, deuda de Japón y en otros activos, ¿de acuerdo? Cuando la Reserva Federal por fin claudica y se da cuenta de que no existe ese riesgo inflacionario que se imaginaban y que las aranceles no están causando inflación y que la inflación está contenida, la inflación no solamente está contenida, sino que la subyacente muestra que mes con mes no hay un efecto inflacionista de los aranceles, entonces la Reserva Federal empieza a bajar los tipos. Al bajar los tipos es más barato para los inversores tomar posiciones largas en bonos de Estados Unidos y además llevar a cabo un hedging, esa cobertura de la moneda, porque es más barato, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La demanda de bonos de Estados Unidos aumenta. Hemos visto en un vídeo de este canal, lo habéis visto, como la demanda de inversores extranjeros de deuda de Estados Unidos no solamente no ha bajado, sino que ha aumentado. Vemos cómo la utilización del dólar en las transacciones internacionales, en los pagos de grandes inversores y también en la reserva de los bancos centrales, la posición del dólar no solamente no se reduce, sino que se mantiene, según el Fondo Monetario Internacional, el Bank of International Settlements y el SWIFT. Entonces, lo que ha ocurrido ha sido que había un montón de inversores tomando posiciones negativas contra el dólar, esperando que el dólar se debilitase y que los bonos de Estados Unidos tuviesen que cotizar pues a una rentabilidad exigida. Acordaos que se decía que iba a subir al 6, al 6,5 se decía incluso, ¿de acuerdo? Bueno, pues está en el 4,1, 4, ligeramente por debajo, por ahí andan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se están encontrando con miles de millones de pérdidas. Estamos hablando, estimaciones que han llegado esta mañana, de entre 25.000 millones y 50.000 millones de pérdidas por haber mantenido desde julio la apuesta contra el dólar y a favor de esos activos de riesgo. No solamente le ha salido más caro financiarla, sino que además ha tenido una pérdida en la parte en la que apostaban contra Estados Unidos, contra el dólar, contra América. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. La fortaleza del dólar es, para empezar, la demostración de la equivocación de la narrativa anti-Estados Unidos que se convirtió en la moda a principio de año. El mundo va a dejar de utilizar el dólar, el mundo va a dejar de confiar en Estados Unidos, la economía se va a recesión, la inflación se va a disparar, esta inflación, horror, etc. La narrativa anti-Trump y anti-Estados Unidos ha sido brutal y mucha gente cayó en ella. Y miles de millones, estamos hablando de hasta 50.000 millones de dólares en algunas de esas apuestas de pérdidas gigantescas. Esto es importantísimo y, por lo tanto, pues el dólar vuelve a demostrar que es la moneda de reserva del mundo, sigue siéndolo, no ha habido ningún cambio, al contrario, en los datos de COFR del Fondo Monetario Internacional, la moneda de reserva del mundo. En los datos del Bank of International Settlements, la moneda más utilizada en transacciones internacionales. Y, según SWIFT, la moneda también más utilizada en los pagos globales. La realidad es que hay más demanda de dólares hoy de la que había en enero de 2025 y eso está llevando a que muchos tengan que deshacer esas apuestas negativas. ¿Qué cosas tiene el mundo, eh? La narrativa de la rabieta de los aranceles y el mensaje de odio que se ha diseminado anti-Trump está haciendo que muchos inversores pierdan miles de millones al encontrarse que la bolsa norteamericana no se hunde, sino que está a máximos históricos, al encontrarse que el bono de Estados Unidos no pierde demanda, sino que gana, al encontrarse que el dólar no se hunde, sino que sube, y además al encontrarse que el uso del dólar global y el uso como moneda de reserva del mundo se mantiene. Seguimos hablando de todo ello. Que no te engañen.